Hoy se da a conocer, bueno, primero informarle que en la región, desde hace décadas, existe lo que se conoce como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Ese banco que se fundó primero teniendo como integrantes a los 5 países de Centroamérica: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, con su sede en Honduras, en Tegucigalpa. Ese banco luego integró a la República Dominicana. Y la República Dominicana hoy día es accionista de ese banco. Tiene una participación accionaria de un 5% en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y tiene un representante aquí, ese banco. Incluso como somos accionistas del banco, como Estado, el Estado Dominicano, a través del Banco Central, entonces también se está en un proceso para instalar en la República Dominicana una sucursal, si se puede decir así, del BCIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica. El representante del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Hostos Rizik, visitó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y le informó que ese banco, esa entidad, está habilitando un fondo de asistencia financiera, como un fondo de emergencia de asistencia financiera para los países miembros, es decir, los 5 países de Centroamérica más la República Dominicana, por alrededor de $1.000 millones para enfrentar los efectos del COVID, a propósito de lo que hablábamos en el segmento anterior, José Luis. Entonces, se estima que de esos $1.000 millones distribuidos entre todos los países, República Dominicana pudiera obtener facilidades por hasta $200 millones inicialmente, pues se distribuirían entre todos, y esos $200 millones se utilizarían para financiar a través de la banca a sectores productivos, principalmente micro y pequeñas empresas que requieran capital para el proceso de recuperación. Entonces, esa es una iniciativa interesante de parte del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de Integración Económica. Hay que recordar que ese banco ha financiado proyectos en República Dominicana, por ejemplo, parte del financiamiento de la hidroeléctrica de Palomino fue financiada por esa entidad. Una parte del financiamiento de la presa de Montegrande también está siendo aportado por esa institución centroamericana, financiera centroamericana. La autopista del Coral, de Autovía del Este, una parte también de ese dinero provino de esa inversión, provino de financiamientos del Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea que tenemos experiencia ya de recibir financiamientos de parte de esa institución en diversos sectores de inversión en obras que tienen tasa de retorno, que es lo importante. En este caso se invertiría para el proceso de recuperación. Ahora, dentro de la conversación que tuvo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, con el señor Rizik, que es el representante local del Banco Centroamericano de Integración Económica, se hizo referencia a la proyección de crecimiento de la República Dominicana. Y lo que se está planteando es que la República Dominicana va a terminar este año con un decrecimiento de menos 6%. Menos 6%. Fíjense que nosotros tenemos, en los últimos 5 o 6 años, hemos tenido un crecimiento promedio anual de 6%. O sea, la economía dominicana viene creciendo en los últimos años un 6%. Nuestro Producto Interno Bruto, en los últimos 6 años, de manera constante. Sin embargo, para el año 2020, vamos a tener una caída de menos 6%. Luego está diciendo el Banco Central que para el año 2021 se estima que la economía va a crecer un 6% positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sobre lo que hablábamos anteriormente, que al crecer un 6% la economía, partiendo de menos 6%, entonces tú lo que vas a tener es que vas a ubicar el Producto Interno Bruto en el mismo nivel en que estaba antes del 2020, es decir, antes de la pandemia. Estábamos en esta posición, caemos un 6% y luego vamos a crecer un 6%, pues vamos a volver a la posición anterior. Quiere decir que al final del 2021, si se da esa proyección, que no es seguro, estaríamos entonces en una posición neutra, en una posición de 0 con relación a el año 2019. Nuestro Producto Interno Bruto, que si es, qué sé yo, del tamaño de 100, bueno, pues este año está bajando a 94, 6% o 6 puntos. Si entonces luego el año que viene crece
6 puntos otra vez, va a volver a 100, porque el crecimiento parte de la posición en que tú estás. O sea, vamos a crecer 6% a partir de el menos 6. Entonces es un 6% positivo en términos de resultado relativo, pero en términos absolutos tú lo que estás haciendo es saliendo de 6 puntos negativos para colocarte entonces en una posición de 0. Estadísticamente, mira, creceremos 6%, pero absoluto, en términos absolutos, es como si tú lo contabilizaras eso en forma de dinero. Tú lo que vas a hacer es que vas a quedarte en una posición neutra. No vas a ganar ni a perder, o no vas a perder, mejor dicho, ni vas a ganar. Repito, bajas de 100 a 94 y vuelves otra vez y te colocas en 100. Esa caída o ese comportamiento de V que decimos de bajar, como estamos bajando en el 2020, y luego subir, como hemos de subir en el año 2021, pero no para nosotros volver a la senda de crecimiento que veníamos registrando en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, tendríamos que crecer no un 6%, tendríamos que crecer un 12%, partiendo de que este año tengamos un decrecimiento de menos 6. Porque fíjense que a septiembre de este año, la economía muestra un menos 8.1%, o sea, un decrecimiento de 8.1%. La aspiración es que ese comportamiento negativo al cierre del año 2020 se reduzca de menos 8.1 a menos 6. Luego, si partiendo de menos 6 crecemos 6%, entonces vamos a colocarnos prácticamente en 0 en términos absolutos. Para ponernos en el nivel que llevábamos del 2019 para acá, antes de la pandemia, tendríamos que crecer un 12%, lo cual es prácticamente imposible. La aspiración, repito, de las autoridades gubernamentales es esa. Es que si crecemos un 6% el año que viene, luego de crecer 6% este año, proyectamos una estimación de ingresos o un presupuesto muy parecido al presupuesto que teníamos proyectado o programado para el año 2020 sin pandemia, entonces estaríamos volviendo a lo que teníamos en el año 2019, que no era malo. O sea, la economía al cierre del 2019 estaba bien, había sufrido una desaceleración. Ustedes recordarán que crecimos 7% en el año 2018, luego tuvimos una desaceleración y en el año 2019 el crecimiento fue de 5.1, o sea, bajamos 2 puntos de crecimiento, 2 puntos porcentuales, pero eso fue una desaceleración, no fue que dejamos de crecer, ni fue que tampoco tuvimos un crecimiento negativo. Ahora no, ahora es un crecimiento negativo. Terminar diciembre en menos 6% es algo de muy pocos precedentes en el país, Luego entonces, a partir de ahí, volver a recuperarnos. Incluso cuando la crisis que afectó a la República Dominicana en el año 2003, la crisis financiera, el decrecimiento de la economía no fue de menos 6%, fue una proporción menor. O sea, tuvimos un decrecimiento, pero no en esa proporción. O sea, para que ustedes tengan una idea de en qué proporción está cayéndose la economía dominicana. Ahora, esa visión de que vamos a recuperarnos de esa manera, pues sería una muy rápida recuperación. La mayoría de los países de América Latina están proyectando como quiera crecimientos negativos para el año 2021, o están proyectando crecimientos negativos o de crecimiento mucho más profundo que el menos 6% en el que podríamos terminar nosotros. Pero fíjense algo, cuando se inició la pandemia, ¿cuál fue la proyección que hicieron los organismos internacionales sobre la economía dominicana para el 2020? Fue una proyección de 0. Ustedes recuerdan que decían, no, mira, estamos bien, sí, porque se está proyectando que vamos a tener un 0% de crecimiento. Quiere decir que no vamos a crecer, pero tampoco vamos a decrecer. Mientras que los países de América Latina todos van a terminar en negativo. Luego entonces dijeron, no, mira, ya no va a ser neutral, va a ser de menos 2, menos 3. Y luego entonces, no, mira, va a ser más profundo. Y ahora fíjate como el propio Banco Central está proyectando, siendo optimista, un menos 6%. O sea, inicialmente, cuando la pandemia llegó, pensábamos que lo que íbamos a hacer era no crecer. Ahora estamos pensando que vamos a tener una caída de menos 6%. Eso es mucho, señores.
Mucho para un país como este, que de todas maneras no es un país tan productivo. Nosotros no dependemos, nuestra economía no depende de la producción en sí mismo, sino que depende de los servicios, principalmente. Servicios que están enfocados en el área financiera, servicios que están enfocados en el área turística principalmente, y otros servicios, servicios también que se prestan a través de las empresas de zona franca. O sea, nosotros como industria, nuestros sectores productivos como industria aportan o representan dentro del Producto Interno Bruto alrededor de un 26-27%. En la última década, el Producto Interno Bruto dominicano tiene como componente industrial, como componente productivo, alrededor de un 26% en términos promedio. Eso es bastante satisfactorio. Bueno, mira, un 26%. Pero cuando vemos economías industrializadas, observaremos que ese porcentaje sube muchísimo dentro del Producto Interno Bruto de esos países. En el caso de nosotros, tenemos un aporte dentro del Producto Interno Bruto del área de servicios mucho mayor, que pudiera rondar, qué sé yo, el 60%, mucho más del 50%. Y luego entonces están otras áreas que ya son la producción de alimentos, el sector agropecuario, que puede aportar alrededor de un 7% dentro del Producto Interno Bruto como ponderación. Como dependemos de los servicios, principalmente del turismo, nuestras proyecciones de crecimiento tienen que aferrarse mucho a cómo se comporta el resto del mundo. Si el resto del mundo se comporta de manera negativa en términos de crecimiento, entonces las perspectivas de nosotros tampoco pueden ser muy halagüeñas. Esperemos que se dé así, que terminemos en -6 y que podamos crecer más o menos un 6% el próximo 2021 para entonces terminar en una posición neutra a partir del próximo año.